Bueno. Ok, está muy bien. La verdad es que me ayudaste porque resolviste rápido el tema. Solamente digamos que yo no profundicé en el tema de si tuvieras que escoger solo a uno, pero está bien, porque justamente ese es el punto. O sea, yo dije, bueno, me van a decir, sí, pues sal con el preparado, con el inteligente, aunque yo dentro pienso, pues yo saldría con el segundo porque es el divertido. Entonces, para quitarnos de líos, a lo mejor si yo fuera suficientemente inteligente y bien intencionada, le diría, pues sal con los tres. ¿Para qué los quieres? ¿Quieres salirte a divertir? Evidentemente no salgas con Salomón. ¿Quieres, pues, no sé, ser tú misma? Pues no salgas con Félix, ¿no? En fin, ¿quieres un futuro? Pues no salgas con Igor. Pero eso es lo importante. ¿Para qué lo quieres? Y entender que cada uno de ellos tiene unas características especiales. ¿Qué tiene que ver esto de los novios y fomentar la promiscuidad con el tema de los hábitos? Voy a tratar de ser lo más rápido que pueda, pero te voy a compartir. Esto tiene que ver con la historia de la evolución. Para quienes crean en ella, los que no, no me quiero meter en líos. Aplica igual perfectamente si profesas una religión y crees que Dios nos puso, ya llegaremos a ese punto. El universo funciona, tengo que ser muy resumido, el universo funciona de manera que eh, se crea el universo, se crean las estrellas, los elementos se van mezclando entre sí de forma caótica, de forma desconocida. Atribúyeselo a quien tú quieras, pero bueno, empieza el caos, empieza las circunstancias, empiezan a crearse los átomos y esos átomos empiezan a crear moléculas y esas moléculas empiezan a crear aminoácidos y una serie de cuestiones y de elementos que se conjuntan. Y entonces, bueno, se empiezan a formar elementos que de repente por circunstancias empiezan a crear vida. Se crea la primera célula, insisto, no puedo profundizar, esto es súper interesante, pero bueno, no es el tema. Entonces se crea la vida, se crea la célula, se crean las plantas, se crean los animales y empieza a crearse, digamos, el cerebro de los animales. La información que nosotros tenemos como seres vivos es resultado del caos. De repente hay elementos o animales o plantas que funcionan con el ambiente y eso hace que prosperen. Y hay elementos, animales, plantas, etcétera, que por temas de agua, de sol, de clima, de lo que sea, no quedan en un entorno favorable y son especies que duran poco tiempo. Al mismo Homo sapiens le sucedió, ¿no? Entonces, quiere decir que hay circunstancias que nos favorecen y la naturaleza así se ha dado cuenta. ¿Qué pasa entonces? Que se crea de forma inexplicable un tema que muchos le llaman, digamos, conciencia, y que es la forma que tiene la naturaleza de asegurarnos de que nosotros vivamos. Si yo ya sé que ciertas condiciones o ciertos entornos favorecen que tú estés vivo, que tú estés viva, en algún momento desarrollo la conciencia para podérselo transmitir a mis hijos y yo les paso la información. Si puedes evitar a tal animal, vas a vivir más. Si puedes evitar el fuego, vas a vivir más. Si puedes evitar el frío, vas a vivir más. Si puedes, etcétera. Pero antes de aprender a usar el lenguaje y todo este tipo de cosas, los seres vivos ya tenían, digamos, la naturaleza encontró un mecanismo bien interesante que se llama, en pocas palabras, placer y dolor. Yo, ¿cómo me puedo asegurar que tú sigas el hábito que a mí me permitió sobrevivir y que mis hermanos que hicieron otras cosas murieron? Yo, ¿cómo te puedo transmitir que esto, digamos, es el mejor consejo para que tú estés vivo, tú estés viva? A través del consejo interno, el consejo a través de nuestro ADN, que es el dolor y el placer. Entonces, nosotros ya traemos de base cosas desde nacimiento que nos causan placer y que nos causan dolor. Y eso es nuestro cerebro que nos está ayudando a sobrevivir. Y nosotros, cuando empezamos a
a garantizar esa supervivencia y empezamos a obedecer a ese dolor y a ese placer y nos acercamos a las cosas que nos hacen sentir bien y nos alejamos de las cosas que nos hacen sentir mal, empezamos a sobrevivir y se generó otro fenómeno inexplicable, que se empezó a desarrollar dentro de ese cerebro llamado reptiliano, que es el cerebro más básico que compartimos incluso con algunas plantas, con algunos animales, etcétera. Es el que se encarga de que nosotros sobrevivamos. Compartimos ese cerebro reptiliano, que es el más básico. Después generó encima, al base de la evolución y de ir prosperando, un cerebro límbico o cerebro de sentimientos y emociones, que es el que nos hace hacer de forma consciente acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Y después se fue desarrollando un cerebro racional o cerebro córtex. El ser humano es el único que lo tiene así de desarrollado. Hay animales que tienen un cierto nivel de desarrollo cognitivo del cerebro que está ahí en color azul, pero prácticamente eso es lo que nos diferencia del resto de los animales. El ser capaces de sobrevivir en el largo plazo. Es decir, todos los animales tenemos un cierto nivel de inteligencia, tenemos instintos, le llamamos a la conciencia cuando los elefantes saben que tienen que irse a morir a un lugar, en fin, los perritos saben que están enfermos, en fin, hay un cierto nivel de conciencia, pero ningún animal que se sepa hasta el día de hoy es capaz de hacer nada, por ejemplo, si viniera un meteorito a la Tierra. El único que puede hacer algo es el ser humano. Tiene ese nivel de prever el futuro y de actuar en consecuencia. Eso viene en el cerebro azul. El verde y el rojo son los que compartimos y nos hacen más reactivos y nos empatan con el resto de los animales. Sobrevivir significa lo que nosotros entendemos, ya lo comenté, es que yo pase la información a las siguientes generaciones y me asegure de que hoy, en este momento, tú estés vivo. El que tú estés vivo, que tú estés viva en este momento, es gracias a tu cerebro límbico, que hacen que estés tapada, que estés tomando agua. Eso lo hace tu cerebro límbico. Y prosperar, ¿qué significa? En pocas palabras, significa vivir en el largo plazo. Que tú con lo que hagas hoy garantices estar vivo, estar viva, no solo en este instante, sino a partir de este instante y en adelante la mayor cantidad que puedas y de la mejor manera posible. Y es algo muy distinto. Digamos, cuando empezábamos a alojarnos en cuevas y demás, en las imágenes de arriba se puede ver cómo pues yo aprendí a cuidarme en cuevas porque mi cerebro más primitivo me quería proteger de los dientes de sable, de los ataques, de los animales venenosos, etcétera, y salir yo a cazar. Eso lo hacía el cerebro primitivo. Una vez que yo logré garantizar supervivencia, garantizar seguridad, solito el ser humano, de forma inexplicable, empezó a mirar hacia el cielo, empezó a preguntarse qué está pasando, qué son esas cosas que hay ahí arriba. Eso no lo puedes hacer cuando te está persiguiendo un tigre, cuando está en peligro tu vida, no lo haces. Lo haces cuando tienes garantizado tu supervivencia. Entonces, solito, sin que tú lo tengas que buscar, empiezan a preguntarse, empiezan a salirte dudas, empiezas a preguntarte cosas. ¿Por qué tengo 5 dedos? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? Y eso es señal de que tu cerebro azul, tu cerebro racional, está empezando a desarrollar porque los otros dos ya se lo permitieron. En la imagen de abajo se puede ver, que los hombres eran los que se encargaban de cazar, de alimentar y de proteger. ¿Para qué? Para que mujeres y niños estuvieran más seguros. Y al estar ellos más seguros, desarrollaron la escritura, desarrollaron la pintura, desarrollaron un montón de cosas que no hubieran podido desarrollar de otra forma. En teoría, entonces, entendemos que le estamos proveyendo de mejores cosas cuando ponemos a trabajar su cerebro azul, si yo como hombre me encargo de cuidar tus necesidades más básicas, ¿sí? Porque de otra forma yo le diría, oye hijo, lo mejor que puedo hacer por ti es ayudarte a sobrevivir, vente a cazar conmigo, vente a matar animales, etcétera, etcétera. Pero ¿yo qué hago? Primero garantizo que sobrevivas y yo me encargo de esa parte para que tú desarrolles tu cerebrito, tus ideas, tu parte artística. Y nacemos con eso de serie. Cuando un bebé tiene hambre, tiene frío, se siente enfermo, va a llorar.